tenemos en la Semana de Educación Financiera 2023 con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Les saluda Vanessa Vilas y les estaré acompañando durante esta conferencia muy importante que tenemos en esta tarde. Recordemos que este es un evento educativo mediático de impacto nacional y social, pero importante, que es con un enfoque de género. Y en el marco de esta celebración se realizará la charla sobre gestión del riesgo cibernético. Le vamos a comentar de que en esta ocasión también nos estará acompañando Melchor de los Santos, quien es vicepresidente del Reaseguro Facultativo y gerente comercial de Guy Carpenter. Y que también leeremos a continuación la biografía de la conferencista Andrea Catalano, quien nos va a acompañar vía Zoom, gerente regional para Latinoamérica de productos financieros para Carpenter March, de profesión abogada. Cuenta con 9 años de experiencia en la industria de seguros, específicamente en el área de líneas financieras, especializándose en productos tales como directores y ejecutivos, errores y omisiones, cyber, póliza global bancaria, SPPI, entre otros. Su anterior experiencia fue como Senior Special Practice Broker en Aon Reinsurance Solutions Chile, donde estuvo encargada del desarrollo del área de líneas financieras, negociación de condiciones técnicas y económicas, con reaseguradores con sede en Reino Unido, España, Estados Unidos y Latinoamérica, asesoría técnica y legal en transparencia de riesgo a través de distintas estructuras de cesión facultativa, revisión y análisis de la legislación y normativa administrativa relacionada con seguros y reaseguros en materia de responsabilidad civil y seguros financieros, revisión de contratos de reaseguro en las líneas de negocio indicadas. Así que en este momento procedemos a darle la bienvenida y brindarle la palabra a nuestra conferencista estrella de esta tarde. Así que le damos la bienvenida a esta Semana de Educación Financiera 2023. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Quería empezar esta introducción, primero, por supuesto, agradeciendo la invitación a todo el comité organizador. Creemos que estos espacios para poder conversar de estos temas, en este caso de ciberseguridad, son muy valiosos. Así que bueno, vamos a comenzar también comentándoles el mundo globalizado en el cual nos encontramos hoy día, ¿no? Hoy día el principal asset que tenemos en todos nuestros países, todos conectados, es la información. Así que vamos a estar comentando un poquito de estos temas y les voy a compartir una presentación para que podamos ir guiando un poco la conversación. Esperan un segundito para poder compartir la presentación. Bueno, hoy día el tema que nos ocupa es un poco hablar del riesgo cibernético, cómo viene, hoy día es un trending topic, todo el mundo está hablando de esto. ¿Y por qué? Porque tiene una particular importancia en el mundo tan globalizado que estamos viviendo hoy. Entonces partamos con un poquito de contexto general de cyber. Comentarles cuál es la percepción del riesgo que estamos teniendo tanto en Latinoamérica como en los demás lugares del mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Se ha hecho unas mediciones para poder indicar cuál es esa percepción de riesgo. Al lado izquierdo ustedes van a ver cómo se ha definido como este tipo de exposición como una amenaza crítica de los próximos 2 años. En ese ranking, si bien empezamos como los primeros lugares muy relacionados con temas de clima, de medio ambiente, de amenazas ambientales, también de enfermedades infecciosas, en el número 7 encontramos una falla que puede llegar a ser crítica en el próximo tiempo, y es la falla de ciberseguridad. De hecho, los expertos de ciberseguridad indicaban que la pandemia que nosotros vivimos hace un par de años, que fue el COVID-19, probablemente podría replicarse
como un virus ya no humano, sino que más bien cibernético. Por eso la importancia y por eso se sitúa dentro de la percepción, dentro de los primeros 10 lugares, esta falla de ciberseguridad. Adicionalmente, aquí en la otra parte de la pantalla, ustedes van a poder ver los 10 principales riesgos que se han indicado tanto a nivel global como en América Latina. Y aquí, en esta percepción y en este ranking, la ciberseguridad y todo lo que tenga que ver con privacidad de datos se ubica en el primero. Así podemos demostrar la importancia que tienen estos temas para todos nosotros, toda la sociedad, ya que se ha indicado que la exposición es demasiado alta. Además, adicionalmente, aquí tenemos 3 datos muy importantes que ustedes pueden ver en la parte del medio de la pantalla. Y este es un dato muy importante, ¿por qué? Porque se indica que hay 3 millones de personas con déficit de profesionales en estas áreas, en el ciberseguridad. Entonces, para todos los jóvenes que nos están escuchando hoy día, que no saben qué estudiar o que no saben dónde dirigir su esfuerzo, bueno, este es un muy buen tip. ¿Por qué? Porque al haber tanta falta de este tipo de profesionales, va a haber una muy alta demanda en el corto plazo y en el mediano plazo para todos aquellos que puedan estar especializados tanto en ciberseguridad como en temas de información de datos, protección de datos. Así que ese es un dato muy importante, y también esto está relacionado de por qué esta característica, este tópico, ha sido definido como de los primeros de la exposición del riesgo que podamos tener en el corto plazo. Por otro lado, también se indica que hay el comercio, y ustedes saben, y lo han vivido en el último tiempo, una vez que después de la pandemia el comercio que se empezó a hacer digitalmente se ha incrementado de manera muy, muy importante. Y para el 2024 se estiman 800.000 millones de dólares de comercio digital. O sea, 8 billones se van a transar en el futuro como compra digital. Y eso también hace que todo el sistema de ciberseguridad, de sistemas tecnológicos, se vuelva mucho más relevante, incluso de lo que está haciendo hoy día. Adicionalmente, cuando nosotros hablamos de ciertos errores o fallas sistémicas dentro del contexto de ciberseguridad, se ha indicado que el 95% de todos esos eventos tienen relación o son consecuencia de un error humano. O sea, nosotros somos nuestra principal amenaza cuando estamos hablando de estos temas. Tengamos estos 3 puntos muy en consideración, porque los vamos a estar profundizando un poco más adelante. Entonces, para seguir con el tema, y muy relacionado con lo que veníamos indicando, en el COVID-19 pasó una dependencia gigantesca a todos los sistemas tecnológicos. Todos los humanos fueron a empezar a trabajar de forma remota. Toda esta dependencia generó incluso un aumento en esa percepción. Y aquí en este slide podemos ver que una de cada 3 empresas consideran que post pandemia nosotros sí estamos incrementando el riesgo de incurrir en un ciberataque como consecuencia de esa dependencia que nos hizo vivir el COVID-19. Dentro de este ranking podemos ver que la principal industria que tiene una mayor percepción de ese riesgo es la industria bancaria. Y eso no es una coincidencia, sino que la industria bancaria o la industria financiera sí ha sido en el pasado y los últimos años objeto de mayores ataques cibernéticos. ¿Por qué se produce eso? Simplemente porque ellos guardan una información que es muy valiosa para los ciberatacantes o para estos tipos de criminales, y también porque se manejan volúmenes de dinero de manera importante. La segunda industria que tiene la mayor percepción de riesgos es la industria de la energía y de los hidrocarburos. Ya hemos tenido algunos casos en los cuales han habido ataques a este tipo de compañías, y por lo tanto, ¿cuál es el mayor riesgo que ellos ven? Es que a consecuencia de un ataque de este tipo, de un virus o de un ransomware, que más adelante también vamos a explicar qué significa esto, estas industrias de energía pueden paralizar su operación. Entonces, las consecuencias de
un ataque específico puede llegar a paralizar una planta, por ejemplo, de energía, o de distribución, o de gas, y eso genera consecuencias muy relevantes, muy críticas para todos los que estamos dependiendo de esas fuentes de energía. Dentro del tercer lugar también se ubican otras instituciones financieras, pero con la misma lógica que ya veníamos conversando desde la industria bancaria, y también minería, metales y minerales, transporte ferroviario y marítimo se ubican en los últimos puntos, pero de todas maneras con índices muy altos de esta percepción de riesgo y esta percepción de que estos ciberataques se han incrementado después de la pandemia. Un poco para seguir con este tema y indicarles y comentarles que el panorama de ciberseguridad es muy variante. Todo lo que tenga que ver con tecnología, y ustedes lo saben mejor, es algo que cambia del día a día. Y estos ciberatacantes que potencialmente pueden desarrollar estos software, estos malware, estos códigos maliciosos, los virus, son personas que están muy actualizados de lo que está pasando. Entonces, bueno, este escenario es de cambio constante, siempre tenemos que estar actualizándonos, y lo que hoy día yo les estoy comentando probablemente en 6 meses se va a actualizar, y ojalá me puedan invitar de nuevo para poder comentarles qué es lo que está pasando en estos próximos 6 meses. Pero aquí hay algunos puntos súper relevantes que podemos comentar. Por ejemplo, el primero, se ha aumentado la sofisticación de los ciberataques de una manera radical en los últimos tiempos. Al principio eran ciberataques más básicos, se generaban software más básicos, los códigos maliciosos eran básicos. Pero en un corto plazo, en un corto tiempo, se fueron generando una mayor sofisticación como respuesta a las mismas medidas de seguridad que estaban tomando las compañías para defenderse de esos ciberataques. Cada vez son más peligrosos. A medida que se va incrementando y añadiendo nuevas tecnologías a esos ataques, se vuelven más difíciles incluso de combatir. Hay muchas técnicas que seguramente ustedes ya han escuchado respecto de la ingeniería social o de lo que hoy día está de moda y todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Entre más inteligente se vuelva el ataque con estas características, más difícil se vuelve estar repeliendo o protegiéndonos de esos ciberataques. Entonces ese es un primer punto que hay que tener muy en consideración, y es que esto se vuelve más sofisticado cada vez. Otro segundo punto es que la tecnología y la transformación digital aumentan en la superficie de ataque. Entre más cibernéticos o tecnológicos nos volvemos, más amplia es la cobertura para poder llegar a ese ataque o poder atacar ciertas partes de los sistemas que nosotros tenemos y que hemos desarrollado para poder hacer ciertas actividades. El aumento de la dependencia tecnológica, que es algo que ya lo comentaba y que se va a relacionar también con el punto del trabajo remoto, es algo que aumenta la probabilidad de sufrir un ataque. Y sí, nosotros ya desde la revolución industrial veníamos agregando tecnología a todos nuestros procesos, y eso sí seguramente va a seguir pasando, y por lo tanto esa superficie se va a ampliar. Otro punto importante que vamos a tener que tener en consideración es el desarrollo de capacidades internas de las compañías para generar lo que se llama cyberresiliencia. La ciberresiliencia es un concepto que indica que todos nosotros o las compañías a las cuales nos estamos protegiendo, y pueden ser compañías y pueden ser personas, porque las personas también son objeto de ataques cibernéticos a algunas empresas. Este concepto involucra el hecho de que tenemos que seguir operando independiente de que si tenemos un ataque específico o un evento específico, tenemos que volver a pararnos y volver a generar o tratar de generar la misma situación o la misma operación que nosotros teníamos antes de ese ataque cibernético. Entonces ese es un plus, y eso lo vamos a también a conversar un poco más adelante, como los puntos donde tenemos que poner foco tanto las compañías como las personas. Otro punto relevante
relevante de este panorama de ciberseguridad es el tema del trabajo remoto. Hace 5 años, la verdad es que todo el mundo íbamos a las oficinas, trabajábamos normalmente de 9 a 6, 7 de la tarde, y bueno, los computadores se quedaban en la oficina sin ningún problema. Pero hoy día ya empezamos a generar este trabajo remoto, por lo tanto estamos trabajando dependiendo de donde estemos, 2 días en la oficina y 3 en la casa, o al revés, 3 días en la oficina y 2 en la casa, y por lo tanto todo ese proceso que se produce con que nos llevemos los computadores a la casa, que la información se vaya a la casa, ha generado también nuevos retos a nivel de ciberseguridad. Y por lo tanto esto también lo hemos ido adaptando desde los últimos 2 o 3 años. Y por último, en esta slide les quería comentar la nube, que también, si bien sus beneficios muy grandes, también puede incrementar ciertas vulnerabilidades que se puedan tener respecto de la ciberseguridad. Y las nubes las necesitamos, generan mucho valor, pero también generan este espacio gris donde podemos estar recibiendo mayores vulnerabilidades o siendo mayormente vulnerables respecto a estos ciberataques. Estos 5 puntos los creemos muy importantes para entender en qué panorama estamos, dónde estamos hoy día situados y cómo podemos ir avanzando para ser más ciberseguros del futuro. Aquí en esta slide comentarles un poquito el tema de los ataques, ¿no? Y que también está muy relacionado con el tema de la ciberresiliencia, porque se dice en el mundo tecnológico y en el mundo de riesgo financiero donde yo trabajo que antes habían 2 tipos de compañías, hoy día existen 3 tipos de compañías. Las compañías que aún no han sufrido un ataque cibernético, pero que lo van a sufrir en el futuro. Unas compañías que ya sufrieron los ataques cibernéticos. Y un tercer tipo de compañía que están sufriendo un ataque cibernético en este momento, pero que todavía no lo saben. Esta conversación es para decir y graficar que realmente los ataques son inminentes, les pueden pasar a cualquiera y son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos. De hecho, como un dato estadístico, se dice que el año pasado hubo 2.1 millones de ataques cibernéticos en todo Centroamérica y que al menos medio millón de esos ataques cibernéticos se produjeron en Honduras. Entonces, la verdad es muy frecuente, quizás no lo sabemos, no tenemos tanto conocimiento, porque generalmente esta información no se maneja públicamente, pero realmente es algo que va pasando en el día a día. Respecto de los tipos de ataques, comentarles un poquito los tipos de ataque que se pueden hacer. El 75% de las compañías ha señalado o ha declarado o se ha indicado que pueden tener un potencial ataque cibernético. ¿Y cuáles son esos tipos de ataques sufridos por estas organizaciones? En el primer lugar tenemos ataques de phishing e ingeniería social. El ataque de phishing e ingeniería social son el tipo de ataques donde tenemos una persona que se está haciendo pasar por otra. O sea, realmente esto es un tipo de suplantación de identidad. Es decir, nos envían, por ejemplo, un correo electrónico señalando que son un proveedor o que son un tipo de una identidad específica, pero realmente lo que hay detrás es un atacante cibernético. El segundo gran tipo de ataque cibernético que se encuentra es el ransomware. Y aquí vamos a explicar un poquito qué se trata el ransomware. El ransomware es como el tipo de ataque que todo el mundo conversa. Y es una extorsión, ¿no? La extorsión es, hay un atacante detrás de un sistema y vamos a explicar cómo ese ataque se produce, pero realmente lo que se va a hacer es una captura del sistema, una captura de la información y a consecuencia de esa captura se va a pedir un rescate.
ese es el tipo de ataque más famoso que últimamente hemos visto, pero no es el único. Hay muchos más tipos de ataques, como ya lo estamos viendo en esta edad. El tercer tipo de ataque es la violación de la privacidad y la pérdida de datos personales. Aquí lo que hay es captura de cierta información que tiene ciertas características que son muy específicas y que pueden potencialmente identificar a una persona. Por ejemplo, un caso es, no sé, se toman los nombres de cierto grupo de personas, las direcciones de su domicilio, o, por ejemplo, la información de nuestro DNI. Y esas bases de datos, que son datos personales, sumamente valiosos para todos, se pueden transar en el mercado negro después, o se venden o se extorsiona a las compañías para poder recuperar esa información. Por otro lado tenemos la interrupción de negocio, y esto es sumamente importante y uno de los puntos donde más les preocupa a la compañía es que por causa de un ataque cibernético la compañía ya deja de operar. Ya no puede operar, no puede hacer su proceso productivo en el caso de una manufacturera, o no pueda atender el público en el caso de un ataque, por ejemplo, a una compañía de seguro, incluso a un banco. También hay ataques de denegación de servicio, también hay pérdidas de información privada o no personal, que también está relacionado con el otro tipo de ataque, o la interrupción de una cadena de suministro, como ya lo veníamos comentando respecto de estas compañías que tienen energía, que son compañías que están en el lado de los utilities, ya sea luz, ya sea agua, ya sea gas, compañías que su interrupción afectan mucho a la infraestructura crítica de una ciudad, por ejemplo. Y también hay ciertos ataques que generan un impacto material en la tecnología operativa, como pudiera ser, por ejemplo, después de un ataque cibernético o la recarga de un sistema puede producirse como consecuencia de eso incluso un incendio. Lo que denominamos el ataque de Estado-Nación también puede producirse en este tipo, que es el que está dentro de esta tabla, dentro de esta gráfica menos frecuente, como pueden ver. Y el 27%, ya comentábamos, han dicho que no han sufrido ningún tipo de ataque cibernético, pero la verdad es que lo más probable es que hasta el momento no lo hayan sufrido, o no se sabe que se haya sufrido, pero que potencialmente en el futuro sí se pueda hacer. Entonces, bueno, este es un índice sumamente importante que hemos estado monitoreando en el último tiempo. Y aquí les vamos a comentar un poquito lo que es el Black Hat Ransom. Ya veníamos comentando que hay distintos tipos de ataques cibernéticos que se pueden producir. Uno de esos es el ransomware, que es la extorsión. Y en el último tiempo se ha venido conversando muchísimo de esta banda de cibercriminales que se ha denominado Black Hat. Por eso la foto esta, para que ustedes puedan graficar a qué me refiero. El Black Hat ha sido responsable del último tiempo de varios ataques que hemos sufrido en Latinoamérica. ¿Y cómo se produce? Entran los atacantes, se captura cierta información, y lo que normalmente hay es que se tiene una recompensa para poder liberar ese sistema de nuevo o para poder devolver esa información privada que se ha capturado desde el cyberataque. Esos ataques, este tipo de ransomware es global. Eso significa que los ataques no se producen necesariamente donde están los sistemas, porque ellos también se trabajan remotamente. Entonces hemos tenido muchos casos de ataques globales que se empiezan, por ejemplo, en Asia, que empiezan en Europa, en Estados Unidos, pero que las consecuencias de esos ataques se generan en cualquier otro lugar del mundo. Y un poco también lo que se ha denominado y consecuencia de que hay muchos efectos que pueden producir estos ataques con un riesgo del sistema. De hecho, hace poquito tuvimos un caso de un cliente donde el ataque cibernético partió en Europa, pero
la paralización de la operación del cliente se produjo en Estados Unidos y el cliente estaba en un país de Latinoamérica. Imagínense la interrelación global que existe para este tipo de incidentes. Bueno, esta banda criminal que se llama Black Dog, hoy día muy de moda porque han estado haciendo muchos ataques y que ustedes pueden ver cierta información, esta información de carácter público, por supuesto, donde este mismo grupo ha vulnerado los sistemas de un contratista de pensamiento. Ya que veníamos comentando, ellos pueden estar situados en cualquier parte, pero este efecto se produce dentro de las bandas criminales. Sí, en este momento sigue siendo como el que está más de moda, más sonando, que está muy activo esta banda. Y el último evento que nosotros tuvimos, que me imagino que a ustedes les suena bastante, este ataque cibernético que hubo a EPN en Colombia, bueno, esta fue la misma banda que se adjudicó el hecho de que habían hecho esto en una planta general. ¿Qué pasa con esto? O sea, este tipo no es la única banda, yo la estamos poniendo aquí como un ejemplo, sino que hay muchas otras bandas criminales. De hecho aquí en la slide se puede ver, estas otras son también otras que están muy activas y que han puesto en jaque la ciberseguridad, tanto de hospitales como de compañías de seguro, de bancos, de ayuntamientos, de empresas de automoción, etc. Y además, paralelamente a esos ataques que se están produciendo y que están afectando a estas empresas, además han creado ciertos sitios web que son lo que se denominan el dark website, para recibir esos datos robados de las víctimas a los cuales les han robado esa información. Entonces, son ataques muy complejos que tienen mucha sofisticación y que están más que nada muy globalizados y que la verdad es que nos puede tocar a cualquiera. O sea, hoy día en nuestros países de Latinoamérica cada día es más frecuente. Aquí tenemos un poquito más de estadística, lo mismo que veníamos comentando, y es el año 2021 hubo un 435% de aumento e incremento en este tipo de ataques. Y ya lo que les comentaba del tema de qué tan globalizado está. O sea, el hecho de la guerra con Rusia y Ucrania que estalló hace un par de años en Europa, también incrementó los niveles de ataques que hubo, porque hubo muchos hackers que estaban buscando a nivel global o hacer ataques a Rusia particularmente, o incluso organizaciones de ese país que estaban buscando perjudicar o introducirse en los sistemas de otros países para poder captar información. Entonces, está tan interconectado esto que hoy día nosotros estamos aquí en Centroamérica y en el día de mañana hay una guerra en el otro lado del mundo y este proceso se dispara y los niveles de ataques también se disparan. Y esto en el año 2020, ya en el año 2020, y aquí tenemos desde una cifra un poquito más actualizada, estábamos hablando de ataques que significan que son muy costosos y que pueden generar en ese momento ya 945 mil de pérdida a nivel global. Bueno, esa era la idea, entonces contarles un poquito qué es lo que está pasando, cuál es el panorama, cuál es lo que está hoy día discutiéndose en el mundo de ciberseguridad, y también entrar un poquito más al detalle de las características de estos ataques cibernéticos y quizás dar algún ejemplo. Entonces ya lo veníamos comentando. Lo primero que hace una banda, por ejemplo la que estábamos conversando, es elegir un objetivo. Lo investiga, elige un objetivo, desde que inicia todo el proceso de este estudio de lo que van a realizar pueden pasar meses, incluso más de años. El primer tema entonces se elige y se empieza a estudiar a esta potencial víctima y se le buscan las vulnerabilidades que ellos potencialmente puedan tener.
Luego que ya tienen eso definido, ya está determinado, empiezan a desarrollar las herramientas. O sea, por ejemplo, desarrollan un código malicioso para poder explotar las vulnerabilidades que tiene la víctima que ya se hizo. Después viene una etapa normalmente donde lo que se tiene que hacer es introducir ese código malicioso o ese malware dentro del sistema de esta potencial víctima. Y eso normalmente, y no necesariamente, pero sí muy comúnmente se hace a través de un correo electrónico de phishing. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque muchas veces nos puede llegar un correo que se ve o que tiene ciertas características muy normales, pero que uno puede recibir que a lo mejor es distinto a otro, o la dirección web está un poco extraña. Y normalmente esos correos electrónicos vienen con un link o con una dirección IP dentro para que uno haga el clic. No olvidemos que en la primera slide comentábamos que el 95% de todos estos eventos se producen por un error humano, o sea, de nosotros mismos, pinchando un link o haciendo algo o respondiendo algo que nosotros, o descargando un archivo que potencialmente era sospechoso. Esa es la fase de entrega del código malicioso. Luego, este virus o este malware entra en el sistema y empieza a ejecutar ciertas acciones dentro del sistema de la potencial víctima. Y luego de que hace ese proceso viene una etapa de instalación. Y este mismo virus o este mismo malware lo que hace es abrir una puerta trasera. Y esto es tremendo porque todo esto pasa con el tiempo, o sea que el ataque desde que se inicia hasta que se va a ejecutar tiene todo un proceso intermedio. Y esa puerta trasera que nosotros denominamos es la que abre y hace que el atacante pueda acceder a ese sistema. Y luego viene una siguiente etapa de comando y control, donde ya ese cibercriminal entra en el sistema y obtiene el acceso y ya puede estar dentro de la red de la red. Y finalmente, ya que está adentro, ha paseado, está instalado, le abrimos la puerta, empieza con los objetivos de robo de datos, de corrupción de datos, de destrucción, puede destruir información que está dentro del sistema. Y en algunos casos también el objetivo va a ser buscar cómo se puede robar o cómo puede sustraer dinero a través de ciertos canales o especificaciones para poder hacer ese robo de dinero. Pero normalmente lo que está buscando aquí está siempre muy basado a la información específica que se manejan en esas eventuales víctimas. Aquí la idea es indicar un poco, siguiendo con el tema de la estructura de cómo es el proceso, es comentar, una vez que hay esta intromisión, ya se roba la información, ya vimos que algunas bandas lo que hacen son publicar estas páginas web donde se va a transar esa información. En los casos donde hay robo de fondos o de dinero, ese mismo dinero puede volver al sistema a través de distintos medios. Acá tenemos algunos ejemplos, se pueden adquirir bitcoins o se usa ese dinero en sitios de apuesta ilícito o gift cards que a veces tienen menos requisitos para poder ser adquiridas. Incluso en algunas monedas de juegos virtuales que puedan transar en el internet. El internet es un mundo gigantesco paralelo que la verdad es que tiene mucha cabida a distintos tipos de formas para poder devolver esos dinero robado al mismo sistema para que empiece a pasar de nuevo y que se puedan conseguir cosas y servicios respecto de ese mismo dinero. Entonces, eso era un poco para contarles cómo son las estructuras. Es muy interesante y muy sorprendente ver cómo este tipo de ataques se va materializando, y nosotros en algunos casos hemos tenido que revisar algunos siniestros y empezar a hacer una construcción del caso, y la verdad es que la creatividad
y la forma en que se actúa es sumamente increíble. Luego vamos a pasar a la siguiente parte, que es comentarles un poco qué es y cómo impacta este riesgo financiero, cómo materializar, cómo se puede explicar. Entonces, nosotros hemos estado muy concentrados hablando también de los ataques de forma maliciosa, pero también tenemos que considerar otra lista de un evento cyber, que también puede venir desde eventos accidentales o errores que se puedan cometer y que resultan, al igual que en un ataque malicioso, en una indisponibilidad de los sistemas, el uso de los sistemas, ya sea de los sistemas de TI o incluso de otros sistemas de OT. Los impactos que pueden tener y ver cómo específicamente puede ir impactando este tipo de errores o incluso ataques, normalmente son estos puntos, ¿no? Pueden haber fraude, que es lo que ya conversábamos, pueden haber incluso daños materiales o lesiones personales. ¿Cómo se puede materializar eso? Por ejemplo, cuando lo comentábamos, hay una sobrecarga de energía en el proceso y se puede generar un incendio. Por otro lado, también hay algunos ataques cibernéticos que pueden generar la pérdida o la consecuencia de vidas o una lesión de una persona. Por ejemplo, cuando se maneja no sé, una barrera de contención y hace que la barrera de contención baje y justo hay una persona, eso se puede materializar como una consecuencia, como un accidente personal. Y hay otro tipo que es más común, estas realmente son más excepcionales, es el cifrado de esa información, o sea, que no podamos acceder a ella, se les ponga clave para que nosotros o los mismos usuarios de los sistemas no puedan acceder a esa información. Violaciones de seguridad, violaciones de privacidad, que es cuando nos capturan todos nuestros datos, los llevan y digamos que se transan en otro mercado. Y como consecuencia, el impacto de esos eventos de cyber también pueden ser que hayan eventos regulatorios, que el regulador, claro, está siempre protegiendo a las personas. Puede haber un proceso regulatorio que a estas compañías les caiga por no haber o por estar manejando datos de terceros, consecuencia de ese ataque. En algunos casos vamos a hablar también de inutilización de equipos, cuando ya a consecuencia del evento no se puede volver a utilizar un computador, o un software o un hardware. Y las consecuencias que vamos a ver en estos puntos van a ser tanto... Ay, perdón, me fui a la otra puede haber negligencia de la prestación del servicio, pueden haber pérdidas propias, por ejemplo, cuando interrumpimos o cuando ya no podemos operar, eso genera una pérdida propia. Pueden haber pérdidas de ingreso y también pueden haber otras consecuencias que están relacionadas con los daños de terceros. ¿Por qué? Porque nosotros o las compañías deben custodiar esa información y pueden haber demandas involucradas, multas y bueno, lo que significa también la extorsión. Algunas compañías cuando tienen este tipo de eventos sí han pagado los rescates para poder recuperar la información y los sistemas. Eso depende un poco de cada licitación, depende mucho de cómo se va a enfrentar ese cyberincidente, pero en algunos casos se ha tenido que pagar ese rescate. También, y para finalizar el tema de los litigios, puede ser una consecuencia muy cierta respecto de un evento cyber, ya sea malicioso o ya sea error. Y esto es un poco de comentarles lo mismo, pero un poquito más a profundidad. Aquí van a ver tres tipos, sobre todo los sistemas de IT, que va a ser lo que más queramos, los valores que queremos resguardar, ¿no? La confidencialidad de la información, la integridad de la información, que esa información esté disponible para las personas que tienen que estar y no publicada o divulgada en las páginas web. Y los impactos financieros que ya comentábamos, que son estas pérdidas ya sea de propias para las mismas compañías o estas pérdidas que potencialmente se pueden generar a raíz de terceros.
Y un poco comentarles el tema, bueno, del riesgo cibernético. Ya venimos conversando un poco de todo, la percepción, cómo es, cuáles son sus características, y la verdad es que este riesgo sí se puede gestionar, sí se puede mitigar. Ya vamos a ver cuáles son esos objetivos para ir finalizando la presentación, pero nunca se va a poder eliminar al 100%. Siempre va a quedar un espacio donde puede potencialmente, ya se ha hecho todo, se ha hecho toda la gestión, se han mitigado todos los efectos más importantes o los efectos más expuestos, pero todavía no se va a poder eliminar, llevar a ser. Siempre va a haber una posibilidad o una probabilidad de que algo pase. Entonces, ¿cómo se gestiona este riesgo? ¿Cómo se trata? En el plano internacional se han definido ciertos puntos, ciertos controles, que son estos 13 controles. Nosotros los categorizamos como los 13 controles, pero estos son los principales, no necesariamente son los únicos, sino que nosotros los hemos indicado como los puntos más específicos y más importantes dentro del manejo y de la gestión del riesgo. No voy a entrar en el detalle de cada uno porque la verdad es que son sumamente técnicos, pero sí comentarles a grandes características generales, a grandes rasgos, de qué se tratan. Cuando nosotros estamos trabajando remoto hay muchas puertas que se pueden acceder, y uno de los principales controles que se tiene es el múltiple factor de autentificación para ese acceso remoto. La verdad, lo que se quiere evitar aquí es que si yo me voy a conectar a mi sistema, a mi computador, voy a tener acceso a la información, efectivamente sea yo y no otra persona haciéndose pasar por mí. Y para eso necesitas más de un factor. Entonces yo, por ejemplo, metes la clave de tu página, de tu computador, y accedes, pero además adicionalmente tengo un token que lo tengo en el celular, y es otro factor que me va a decir sí, la persona que está accediendo a la información efectivamente es Andrea y no Blackout. Y así hay una serie de requisitos y una serie de puntos que van definiendo que esa información esté más custodiada que otra. De hecho, van a ver el tema de la gestión de parches y vulnerabilidades, pero también cómo las compañías tienen que ir entrenando a todos los que somos empleados para poder cuidar esa información. Entonces, a lo mejor ustedes en sus compañías han visto ciertas medidas de protección. No presiones el link cuando no estás seguro, no contestes correos que no sabes bien de dónde vienen o de dónde provienen. Y todas esas campañas de educación que tenemos nosotros hoy día a disposición son parte de uno de los controles críticos que se han definido para cuidar esa información. Otro tema importante, por ejemplo, va a ser cuando hay un punto que es el software y cómo esa información se resguarda en el backup. Bueno, si nosotros potencialmente tuviésemos un problema de un evento de ciberseguridad, ese punto va a ser muy relevante porque la vamos a poder volver a acceder a esa información y no nos vamos a quedar prisioneros de un evento malicioso, por ejemplo, para poder recuperar esos datos. Por lo tanto, no vamos a ser tan dependientes de tener que recuperar esa información específicamente del evento o específicamente del atacante, porque nosotros vamos a tener otro tipo de copia de seguridad ya implementada, y eso es un punto sumamente importante para definir dentro de los controles. Yo creo que eso es un poco, en términos muy generales, esos 13 controles. También hay muchos temas de sistemas de software que nosotros instalamos en nuestros propios computadores para que la navegación en el web y la filtración de esos correos, que son correos definidos y designados para poder acceder, sean seguros en nuestro sistema. Y ya para terminar, ya me queda un poquito, un poco puntos específicos de las estrategias de ciberseguridad que estamos viendo a nivel global.
Y aquí la revisión del cumplimiento de los controles, de los 13 controles o de los principales controles que se hayan definido. El monitoreo y la gestión de esos controles es sumamente importante. La implementación, cómo los implementamos. Todo lo que tenga que ver con elaboración de políticas, procedimientos y estándares. La definición de las estrategias de seguridad que se van a tener, que tienen que estar muy alineadas con el objetivo de la organización. Y por último, una evaluación constante, la identificación de esos riesgos respecto del nivel de madurez deseado. Estos puntos son el proceso que estamos viendo actualmente para poder ir protegiéndonos de lo que está pasando hoy día con este desarrollo de temas de ataques técnicos. Ya eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por el espacio. No sé si hay alguna pregunta. Andrea, vamos a hacer las preguntas con micrófono para ver si puedes escuchar. Ok, perfecto. Levanten la mano, ¿quién quisiera hacer una pregunta? Así es, muchísimas gracias, licenciada Andrea Catalano, que nos ha brindado esta conferencia de esta importante conferencia de la gestión del riesgo cibernético. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, pues solamente levantamos la mano y se le acerca el micrófono para que la licenciada pueda responder a cualquiera de sus interrogantes. Así que vamos a dar un espacio de tiempo por si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que no le alcanzo a escuchar. ¿Quién mencionó? Que levante la mano, por favor. Escuché una pregunta por ahí. No. Muy bien. Creo que quedó claro, ¿verdad? Quedó claro lo que dijo la licenciada acerca de esta importante conferencia. Así que le agradecemos muchísimo, licenciada, por brindarnos esta conferencia tan importante, y si nos quiere brindar unas últimas palabras, se lo vamos a agradecer. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos, les mando un saludo y que tengan muy buena tarde y que puedan terminar con éxito esta maravillosa semana de educación financiera. Un abrazo. Muchas gracias, un aplauso para la licenciada Andrea Catalano, quien es gerente regional para Latinoamérica de productos financieros para Carpenter Commerce, de profesión abogada, y nos ha brindado esta charla muy interesante acerca de la gestión del riesgo cibernético. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy y los invitamos a que puedan disfrutar de un rico coffee break.